Intenta, Fabricio. Ah, ya, maestra, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. ¿Ya bien? Ok, vale. Ahora sí, nuevamente. Y continuamos por el join por asociación. Este simplemente nos asocia por medio de los IDs o por medio de fechas, pero nosotros lo manejamos más por IDs o por alguna asociación que tengamos en todas las tablas. Y bueno, aquí juntamos 3 tablas, pero no las asociamos directamente. Asociación híbrida, esta nos asocia, digamos, las 3 anteriores. Oh, ¿dónde se fue? Se fue hasta el cielo. Y aquí nos asocia, les digo, las 3 anteriores. Y ahora sí que es un relajo, ¿no? Es como para juntar varias tablas a la vez. Cierro esto. Sí, es correcto, es para unir diferentes tablas, pero no es que hagan un relajo, Daniel. ¿O quién explicaba? Yo, Fernando. Sí, Fer. Fernando. Bueno, es que se ve un relajo, pero si las utilizamos de manera eficiente, Claro. son muy, muy buenas. Claro. Por ejemplo, Exacto. si queremos juntar no sé, todas las exportaciones que le hemos hecho a Banco Azteca esta semana, Ajá. y ya las vemos ahí de manera más junta, ¿no? O sea, no por cachitos, o sea, sino ya toda junta. Sería algo muy, muy, muy interesante hacerlo. Claro. Sí. Muy útil. Bueno, más que básicamente nada. igual por eso después viene el siguiente tema, que es lo que viene siendo la optimización de consultas, ¿no? Que es donde vamos a ver eso, como para no ver ese relajo, ¿no? Ok. Podríamos decirlo así. Ok. Y ya estos, el EF, el RIT y el OUTER, pues ya los conocemos y los hemos trabajado desde el semestre pasado. Claro. Los más sencillos, ¿no? Ya nada más serían, solo sí que son más básicos. Claro, los más básicos y sencillos, como dices, pero ya cuando los iniciamos en cuarto no se vieron tan sencillos, ¿o no? No, como que Sí. ahora sí que Ya son pedimos cosas expertos, más específicas. ya son expertos ingenieros. Muy bien. Conforme vamos pasando, pues ahora sí que el tiempo y trabajando más en la base de datos, pues ya nos va dando más, bueno, nos Conocimiento. vamos, exacto, más conocimiento y ya sabemos manejarlos pues mejor, de mejor forma, aplicarlo de mejor manera. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con optimización de consultas, maestra. Y bueno, esto lo único que va a hacer es que nuestras bases sean más confiables, que almacene los datos que solamente se requieran y que no nos haga caracteres nulos, porque esto hace que nuestra base se inflame o sea más pesada. Y ahorita vamos a explicar algo en SQL. Ok, se oye un micrófono, más bien 2 micrófonos abiertos. Nada más pongan uno para que no se escuche eco. El tuyo, Dani. Bueno, yo voy a explicar lo que es la optimización con asterisco. Bueno, aquí vemos que la forma mala de usar un asterisco, un select, es que no tenemos que usar el asterisco. ¿Por qué? Porque aquí nos selecciona todo, nos manda todos los datos. Y para optimizar, mejor seleccionamos específicamente lo que queremos, los datos que queremos. Como por ejemplo, yo puse que me mandara el nombre, el apellido paterno y el RFC. Así ya no hacemos tantas consultas y nos manda exactamente lo que queremos. No. Y después el spline. El spline lo que nos hace es que nos manda como por aquí, el select, el tipo de select, que yo hice un select simple de la tabla de trabajadores norte y el tipo es al. La sentencia optimize table lo que nos hace es que nos optimiza nuestra tabla. Aquí vimos que ya se corrió y hace que nuestra tabla funcione de mejor manera.
Aquí vemos que ya dice que ya se optimizó y hace que nuestra tabla trabaje de mejor manera y no se nos haga tan lenta. Sí, muy bien. Yo voy a explicar Voy a explicar, evitar el uso del porcentaje. Estos son para ciertas consultas, ¿no? Que le poníamos y tráeme a todos por ejemplo, aquí el RFC que empiece con M y nos mandaban todos los que empiecen con M, pero imagínense, ya en una base muy grande, obvio te va a traer miles de datos. Entonces le preguntas al cliente o al servidor o al usuario, no, pues dame tu RFC y ahorita te busco en la base y ya, te trae los datos específicos de esa persona. Entonces esto sería la manera correcta de usar, es evitarlo. Es evitarlo. Y la manera errónea es seguirlo usando en bases ya muy, muy grandes con muchos datos. Ujú. El no es para saber la hora y fecha de las acciones que estamos haciendo, ¿no? O ejecutando. Por ejemplo, aquí seleccionamos el ID, el nombre, el RFC y la fecha y hora de la tabla de trabajadores. Y ya nos dice exactamente qué hora, por ejemplo, ahorita. Y se puso la hora, se puso el año, el mes y el día y la hora exacta. ¿Y quién va? ¿Quién sigue las otras transacciones? No, ya se acaban las optimizaciones. Bueno, yo voy a dar también un pequeño ejemplo de lo que son las optimizaciones. Básicamente lo que son las optimizaciones, como su nombre lo dice, valga la redundancia, es optimizar todas estas, como por ejemplo, ¿no? El evitar, no sé, el uso de los paréntesis o los comodines, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso yo aquí vemos que, bueno, es la misma sentencia, pero en esta lo estamos manejando con paréntesis, pero si se los quitamos, nos hace prácticamente lo mismo, pero estamos evitando pues el uso de estos, ¿no? Esto nos ayuda a que no abarquemos demasiado espacio en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tengo una optimización de consulta con el COM. Lo que hace es que, bueno, aquí le estoy diciendo que me seleccione todos los datos de la tabla Afore Azteca, pero que me mande más bien el conteo. Entonces me dice, tienes 8 datos dentro de esta tabla. Esto nos ayuda también a reducir el espacio dentro de nuestra base para que no ocupemos muchísimo espacio, ¿no? Bueno, en un principio tal vez muchos lo manejábamos ¿dónde está? Así, de esta forma, ¿no? Para insertar a lo mejor en una tabla o los datos, empezar a llenar nuestras tablas, hacíamos esto, insertábamos uno por uno. Y nos ocupa muchísimo más espacio porque ocupamos más líneas de código. Entonces lo podemos optimizar haciendo únicamente el uso de las comillas y nos hace prácticamente lo mismo. Pero empezaste Y con el paréntesis y después seguiste con un count y después terminaste con el insert. Ah, ¿No es tan sí. raro? Ah, O ya no entendí. sí, no, bueno, es que son uno por uno. O sea, la optimización es obviamente para optimizar las consultas. Y dentro de este tema, pues podemos ver que esto es lo que nos hace, ¿no? Optimizar todo esto, evitando llenar nuestra base de datos con líneas de código que pues no vamos a utilizar como tal. Claro. Ok. optimización. Transacciones. Las transacciones más que nada son en la base de datos, son
son inserciones o modificaciones dentro de las tablas, las cuales se pueden regresar, ¿no? Digámoslo así, si no te gusta o tuviste un error, podemos revertirlo y no tener ese grave error como que podría ser una catástrofe ya dentro de una base de datos muy grande. La sintaxis de las transacciones es el start transition o begin, el read y el write, el commit, el redo, el rollback o el undo, y se finaliza con el end. Y, ¿dónde está mi segundo? Transacción. Bueno, aquí iniciamos una transacción. Y dice Start Transition. Y después hacemos esto. Y dice que se insertaron los valores. Visualizamos la tabla. Y vemos que está José, Evelyn y Fernando. Si hubo un error o algo, le ponemos un rollback y podemos visualizar. Bueno, se supone que debería de eliminarlos, pero hubo un error en la en la creación de la tabla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Porque me dice, Díctamelo. Ujú. Que ya existe. dice que ya existe. Ajá, es que como ya lo había compilado anteriormente, Ujú. lo volvió a crear, entonces no creó como completa la ejecución. Entonces nada más insertó los datos Claro. como si hubiera sido una inserción normal. Entonces ya no sirvió el rollback. Pero el begin, bueno, este me hace todo en uno, que sería lo mismo, que sería una transacción. Mire, por ejemplo, aquí, como le puse que la primera me seleccionara, ¿no? El RFC, sueldo de los trabajadores, cuando sean esos IDs, me lo Ujú. seleccionó. La segunda, el RFC y el sueldo de los trabajadores, pero cuando fueran los otros IDs. Y la tercera hizo las dos modificaciones en un mismo momento, y a los IDs de arriba les sumó 1500 y a los IDs de abajo les restó 2200. Ujú. Y eso lo ejecutó. Lo ¿Sí? ejecutó solito, Ujú. solito. Ujú. Ok. Y No le aplicaste el rollback. sí, le apliqué el rollback. Por ejemplo, mire, aquí son 3000. Ajá. Ajá. Vamos a ver uno. 3000, son 4200 y acá ya son, bueno, es que aquí ya los mezcla. Ya le aplico el rollback y se aplica. Ya podríamos ver la tabla otra vez. Ya son 2200, Ujú. 28700, ya no son Ok. las cantidades que les había puesto. Sí, está bien. Y si queremos guardar, ya nomás le ponemos commit. Ok. Muy bien. Y el uso del undo y el rendo es por si borramos, digamos, esta transacción se nos borró. Ya le Sí. ponemos undo, y si queremos regresar al paso, digamos, saltarnos el paso hacia adelante, ya le ponemos rendo. Vale. ¿Quién sigue? Bueno, maestra. ¿Comparto? Es que, voy a hablar sobre las concurrencias, maestra. Estas concurrencias existen ya, es cuando varios usuarios intentan modificar a la base de datos y hacen como interferencia. Entonces, las concurrencias existen para generar como un control, para evitar bueno, su objetivo es hacer la no interferencia entre ellos, por lo que se les genera un control a cada usuario para que pueda modificar a la Ujú. base de datos por un cierto tiempo. Y bueno, lo voy a explicar ahora en MySQL. Permítame tantito.
Ya, ahora sí, maestra. Como vemos, aquí tenemos tres sintaxis de concurrencias, que es el schedule, el seriable y el timestamp. En este caso yo ocupé el schedule, si no mal recuerdo si se pronuncia schedule o schedule, no me acuerdo Schedule. bien. Schedule. Schedule o scheduler, porque allí termina con ER, scheduler. Ok. Bueno, donde yo creo un evento que insertar en mi tabla de trabajadores 2 de Hacienda. En donde me agregara, por ejemplo, aquí, como ve, hay una fecha en específico. Es el día de hoy. Ujú. Es una 18, ¿no? Bueno, creo el evento y voy a agregar un nombre. Vale. Sí, manéjalo como las 13 horas. Recuerda que lo manejamos con horarios de 24. ¿Qué nombre? Lo vamos a ejecutar, maestra. Bueno, aquí dice que ya corrió, entonces vamos a tener que esperar a que sea la 1:18 para verificar que ya se haya insertado el dato de mi trabajador que acabo de agregar. El show event, bueno, nos va a marcar todo lo que es los eventos, los tiempos y todo lo que está haciendo nuestra. Bueno, ya es la 1:18 y ahora sí seleccionamos la tabla. Trabajadores. Y vemos que ya lo agregó, maestra. Yara. Ujú. Está Yara. Aquí está, maestra. Ah, sí, ya la vi. Ujú. Sí, está bien. Y bueno, en el seriable, maestra, lo que hice fue para ahora ver que hicimos, bueno, nosotros que somos SAT, a nosotros lo que es el IVA, el impuesto sobre la renta, entonces hacen descuentos a ciertos trabajadores. Entonces aquí Sí. lo que aplicamos es un descuento a mi tabla de trabajadores. Igual seleccionamos la fecha, el día y la hora. Y bueno, aquí creo que ya no me va a volver a hacer porque ya está hecho este descuento. Tendría que sacar otro porcentaje. Y aquí está, bueno, aquí tenían otro sueldo, pero obviamente como le hicimos un descuento, ya eso nos, como quedó, bueno, el resultado final. ¿En este? Y aquí está, por ejemplo, si queríamos ver qué descuento se hizo. Los caracteres. Y el timestamp es el tiempo en el que se ejecuta una consulta, maestra. Uribe, ¿para qué me sirven los eventos? Para que no te duermas. Despierta, despierta. ¿Por qué no duermo? ¿Para qué me sirven los eventos, Uribe? Sirven para crear sentencias, bueno, insertar o modificar en un estado específico. O sea, que marquemos exactamente en el momento que queremos que se modifique o se inserten esos datos específicos, pero tenemos que poner exactamente el momento que queremos que se haga. Ok, ¿y nada más me sirve para modificaciones e inserciones, Uribe? ¿Sí? Permítame tanto.
Creo que ¿Cómo es- permítame? ¿Cómo que permítame? Creo. Sí. Ok. Bueno, no sirve nada más para eso. Sirve ¿Para qué para... sirve entonces? A ver, Uribe. Sirve para... Para hacer códigos programados, preprogramados. Ok, sigue. Adelante. Siguiente tema. Adelante. Bueno, el siguiente tema es confiabilidad. Confiabilidad, proporciona una seguridad, control e interacción con la base de datos de los usuarios, pero interacción no dentro de la base, sino nomás visual. Y evita pérdidas de datos, intenta, borrar errores, bueno, intenta no tener problemas con la misma base. Facilita, bueno, las ventajas es que facilita el manejo de la base, tiene una mayor seguridad, un manejo mejor y tiene mejor confiabilidad. Es más confiable una base con este tipo de códigos o con este tipo de accesos que una base que no los tenga. Y bueno, lo vamos a ver dentro del MySQL. Ok. Ujú. Bueno, dentro del MySQL existen las transacciones. Y estas, pues como ya lo vimos, es un código que al ser erróneo, podemos regresar un paso atrás y como si nada pasara. Confiabilidad, también podemos meter los triggers. En este caso es un trigger que nos marca si se hizo una modificación antes de hacerla y nos lo marca, nos dice qué se cambió o bueno, qué se modificó, cuál era lo Ujú. que tenía antes con lo que tenía después. Te hace un comparativo. Ujú. Ajá. Y aquí hay. Bueno, aquí podemos ver que ya está realizado. Te marca el nombre del trigger, el evento que es modificación. En la tabla contribuyentes, te marca las acciones, bueno, te marca los campos donde quieres que te diga qué se modificó. Te dice cuándo se va a marcar ese trigger, en qué fecha se empezó o se modificó, en qué tipo de SQL está, qué usuario va a ser el que lo cambió o qué usuario va a ser el que hizo esa modificación. Y bueno, este trigger trabaja sobre la tabla contribuyentes, que es la tabla principal, la tabla más importante de nuestras bases. Pero podríamos hacerlo con todas las bases, con todas las tablas que tengamos para saber exactamente qué se modificó y quién lo modificó y a qué horas lo modificó. También podemos hacer la inserción, bueno, la partición de usuarios, en este caso Ujú. asignar usuarios a Sí. usuarios específicos con los permisos que queramos, bueno, no que queramos darle, que deberían de tener, así sea ya nomás un visualizador como sea un usuario, o si fuera nada más, digamos, alguien que trabaja en la oficina y nada más esté ingresando datos nuevos, o alguien que sea un programador ya más avanzado, que sea el que hace los procedimientos para que se le quiten los impuestos a los contribuyentes o trabajadores, o para dar nóminas o ciertas cuestiones que ya son más avanzadas. También
Bueno, También otra forma de confiabilidad, maestra, para la base. Permítame tanto, que se me abrió lo de el video que estaba cargando. Yo no estoy compartiendo. 15. Listo, otra forma que tenemos de hacer confiable la base de datos, maestra, es con el de transacciones, que era el look table, Ajá. el look table read y el look table write, que nos Es permitía correcto. bloquear las Ujú. tablas. Esa es otra forma de hacer confiable nuestra base de datos. Por supuesto, También y así. recuerdo que había otra que era el checkpoint o save point, Save point. que, Ujú. ajá, que cada punto cierto determinado tú le ponías el save point para que no volvieras, por eso si ya la arruinaste en algo, no volvieras a hacer todo, sino que se quedara en el punto donde la última vez que se guardó. Así es. Como un parteaguas que te dice, a partir de aquí yo sé que esto es seguro y sálvame estos puntos. Hacia abajo estoy haciendo apenas programas, consultas, no lo sé, ejecutando inserciones, eliminando. Entonces, a partir de aquí sí puedo estar aplicando rollback, rollback, rollback y rollback. Sí, Hasta el maestra. set point. Muy bien. Sí, Ujú. Y bueno, básicamente el tema de la confiabilidad, pues es ¿no? O sea, hacer confiable nuestra base de datos, Así es. asegurándola tanto como desde el programador quien la está diseñando y quien la está asignando esos privilegios a otras personas que van a poder tener acceso, como ya esas personas que tienen acceso también a hacer segura esa parte que a ellos les corresponde o que pueden hacer, también hacerla segura esa parte. Ujú. Sí, Ok. básicamente esto es la parte de la confiabilidad, ¿no? Que tengamos los datos correctos y asegurados, haciendo, por ejemplo, copias de seguridad también, ¿no? Estarla manteniendo actualizada, porque pues día con día se va trabajando en ella y tal vez se van modificando tablas. Entonces, tener una copia de seguridad por si llega a fallar o llegamos a tener algún problema técnico, ¿no? Muchas veces no es nuestro problema, llegan a fallar, no sé, cosas externas y pueden dañar nuestra base de datos. Entonces, tener un respaldo, pues obviamente es indispensable para que los datos siempre los tengamos como son. digamos que ya en bases de datos más grandes son copias en la nube o Ujú. copias en almacenamientos ya de Algún paga. servidor. O sea, que Así es. tienen Sí, mucho, mucho, discos mucho duros cuidado con externos. lo que guardas. Sí, Así es. También Acuérdense. podemos, ¿mande? Sí, acuérdense del tema de donde veíamos precisamente dónde se podían almacenar, cómo se fragmentaban. Entonces, ese es también un tema muy importante, como dices tú, por si algo truena, pues no truena todo completo, ¿no? Y se almacena en diferentes partes. Ok. También podemos usar lo del rundo y el endo. Esto es Ujú. más que nada para nosotros los programadores, que es cuando se borra un código Ándale. y en el momento lo queremos recuperar. Es correcto. Es sobre escritura actual que estás haciendo. Sí. Y también podemos ver, bueno, lo que investigamos ya de los temas que investigamos un poquito más a fondo, es Ajá. no tan a fondo, pero sí como que nos sorprendió que hubiera esto, es que se puedan enviar datos encriptados. Y esto es con un tipo de dato blob. Ujú. Por ejemplo, aquí hicimos otra nueva tabla para hacer la prueba, para enseñar cómo. Y no, esto dice que Está bloqueado. está bloqueado. Bueno, está bloqueado. Mm, No sé si Dani pueda compartir. Es que él la tiene. Sí, está Creo no se le bloqueada una bloqueó. tabla. Ajá. Ujú. Sí, es que a él no se No, le bloqueó. no la desbloquearon. No sé dónde se encuentra. Sí, ese loop table hay que saberlo manejar bien porque saben que de repente si Sí. los dejamos bloqueados, ¿Cómo era? Es que se bloquea detrás. No, ahí está. Ya la ya se creó la tabla ujú, y vamos a eliminar esto que no haya errores y vamos a insertar
este RFC con dato encriptado. Ya lo ingresó. Visualizamos la tabla y vemos que aquí nos lo manda con blob. Es que está encriptado. Ujú. Le ponemos aquí, le ponemos, lo podemos visualizar y como texto está encriptado, ahora sí que está en encriptación EAS. Y para desencriptarlo, para poderlo encriptar, es EAS encrypt, el dato que queremos encriptar, más su contraseña, digámoslo así, su contraseña. Y para poderlo desencriptar necesitamos de su contraseña. Esto ya se supone que debería ser con datos muy sofisticados, digámoslo así, números de tarjeta de crédito, Exacto. dinero. Ándale. Como los bancos principalmente, ¿no? Sí, Que son los que principalmente los bancos. manejan Los que bajan. esa información que Los por eso que luego manejan nos clonan información de personas muy importantes. también. Eso se llaman CEPs. Son personas políticamente expuestas, así se llaman. Por ejemplo, el presidente, los Diputados, senadores, diputados, senadores, por ejemplo, los que el están aquí de... Chapo. Ándale. No, ese es pura evasión de impuestos. Entonces no Bueno, creo, no creo ese no lo realmente, tenemos aquí registrado. Lavado no de creo, dinero y demás. no creo, pero por ejemplo, los cardenales son personas políticamente expuestas, se llaman así, y es un rubro especial que la ley maneja para ellos, para que lo aprendan, chavos. Vale. Ok. Entonces, esto sería todo sobre Sobre su Sobre el- exposición. sí, no, también Genial, qué bonito. de la seguridad y de la confiabilidad de nuestra Ok, base. Sí. perfecto, muy Y, ay, bien. ok, Y pues posteriormente vienen lo que son pues nuestras conclusiones. Perfecto, adelante. conclusiones. Nos quedan 6 minutitos. ¿Creen que los terminen o volvemos a entrar? Salimos y entramos. Sí, volvemos a entrar. Vale, salimos y entramos, por favor, todos. Gracias.